Qué honor, qué gran privilegio es volvernos a encontrar. Sabes, nos acercamos una vez más a un fin de semana en el cual es larguito porque tiene puente, ¿vale? Así que qué momento tan lindo para poder encontrarnos con Dios, descansar en la medida de lo posible hacerlo, ¿ves? Sabes que hoy nos hacemos una pregunta ¿existen tres caminos o solamente uno? En su obra de Mayor Dolor y Desolación, un padre hizo este comentario: cuando un hombre llega a cosas como esta, tiene solo tres caminos a seguir: la bebida, la desesperación o Dios. Yo pregunto, ¿no hay en estas palabras una buena dosis de razón? ¿Cuántos son los hombres y las mujeres que, frente a alguna dificultad que los aflige, buscan refugio en las bebidas alcohólicas? Como le estaba ocurriendo a un joven a quien él en cierta oportunidad se le dijo: amigo, tú tienes que abandonar el alcohol, porque de lo contrario no podrás resolver tus problemas. Pero con toda franqueza el hombre explicó que el alcohol le ayuda. Le ayuda a olvidar sus penas, le ayuda, aunque luego tuvo que admitir que solo contribuía a aumentarlas. Así es, el pobre escapismo del alcohol no brinda ninguna solución a nadie. Ante el dolor que estamos pasando, ante la adversidad que la vida nos tiene sometidos, es necesario descubrir un camino mejor, un camino diferente. La mera desesperación, cuando tú te desesperas, cuando entras en preocupaciones, ¿sabes? Esa actitud tampoco proporciona ningún tipo de ayuda. Las personas que permanecen desesperadas frente a las pruebas están inhalando y más bien inhabilitando la capacidad de superarlas. Porque cuando nosotros nos desesperamos, nublamos nuestra mente y no dejamos de pensar. No vamos a pensar, por lo tanto, con serenidad. Desesperarse equivale a rebelarse contra la mala suerte. Es vivir angustiado sin provecho alguno. Es gastar las energías nerviosas en quejas, lamentos, en lugar de buscar una respuesta, en lugar de buscar resolverlas y reservar todo lo que tenemos para buscar una solución. En cierta ocasión, un célebre poeta inglés, John Milton, ¿ves?, el cual quedó ciego a los 43 años, en cierta oportunidad él declaró: no es una desgracia ser ciego. La desgracia es no ser capaz de soportar la ceguera. Y con esas acertadas palabras, el valeroso Milton indicó la importancia de adoptar una actitud mental adecuada ante los contratiempos de la vida. Todos y todas tenemos contratiempos en la vida. Hay adversidades, hay problemas, hay situaciones que nos ponen contra la pared. Y la pregunta que les hago es: ¿en qué consiste esa actitud mental adecuada? ¿Y cómo es posible poseerla? Es la pregunta que nos hacemos. Pues bien, mira, todos sabemos cuán amargas pueden ser las pruebas y cómo a veces esas pruebas, cuando no tenemos una ayuda humana suficiente para poder vencerlas, nos afligimos. Es entonces cuando uno comprende que es menester buscar la energía y el aliento que proviene de Dios. Porque ¿quién mejor que Dios podría darnos la resignación? ¿Quién mejor que Dios podría darnos paciencia para sobrellevar con valor el infortunio, la adversidad, los problemas, los chascos, los fracasos de la vida? ¿Sabes? Solamente Dios puede fortalecernos. Él puede darnos un nuevo espíritu para que podamos lograr superar nuestras aflicciones. En cierta oportunidad, el famoso apóstol Pablo, ¿ves?, él comentó que mediante la ayuda divina, tú y yo podemos salir más que vencedores. En todas nuestras pruebas, en todas nuestras adversidades, en todos los problemas que estamos afrontando, tú y yo, si confiamos en Dios y hacemos lo que Él nos dice, no solamente nos va a dar paciencia, no solamente nos va a dar el valor, sino que vamos a salir más que vencedores. Y más adelante el apóstol Juan, ¿ves?, dice: todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Cuántos hoy en ese momento quisieran tener esa fe? ¿Cuántos hoy quisieran tener esa experiencia con Dios de tal forma de decirlo: hoy yo venceré? ¿Sabes? Cuánto puede lograr un cristiano que confía en Dios, tanto la hora de la bonanza también puede superar la adversidad. Tú hoy puedes confiar en Dios y superar tu adversidad. Él te va a enseñar cómo, cuando tú confías, qué tienes que hacer, a dónde tienes que ir, qué camino tomar. Yo pregunto en ese momento de tu vida que estás observando tantas situaciones difíciles que a veces quieres tirar la toalla. Tú necesitas fuerza,
¿Necesitas ánimo para proseguir la lucha de la vida? Yo te pregunto, si tú necesitas fuerza, ¿por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no te acercas a Él? ¿Sería exagerado decir que nuestro planeta es el mundo de los dolientes y de las dolientes? Donde siempre hay alguien que, por ejemplo, tiene problemas o algún dolor. ¿Sería exagerado decir que ese es el planeta donde hay mucha gente adolorida, herida, lastimada? ¿Sabes que a donde quiera que nosotros vamos a encontrar escenas de penas, escenas de sufrimiento, escenas de dolor, escenas de desencanto, escenas donde hay fracaso y también mucha frustración? Cuán a menudo entonces hasta el hombre más recio que se encuentra por el camino también se logra quebrar frente a sus propios pesares. Cuán a menudo a veces encontramos que la mujer que aparenta alegría termina derramando lágrimas. Yo pregunto, ¿no existirá alguna forma eficaz de mitigar el dolor humano? ¿Sabes? El hijo del corazón, el niño amado, solamente tenía 5 años de edad, fue arrebatado violentamente por la muerte. Él había estado jugando, concentrado con su juego infantil, que cuando la pelota se fue a la calle, el pequeño corrió enceguecido detrás de ella. Y la fatalidad quiso en ese momento, un automóvil pasó por aquel lugar y arrolló al niño, de tal manera que lo dejó sin vida en el pavimento. Durante muchas semanas los padres de la tierna criatura padecieron el tormento de un dolor ilimitado. Ambos por igual, juntos o separados, se preguntaban y se hacían en silencio la misma pregunta, y es: ¿por qué Dios los había permitido pasar por esa circunstancia? ¿Acaso no podría Dios haber evitado esa situación? ¿O no tuvo compasión de su hijo? ¿Sabes? Poco a poco estos padres se encontraron resignación y consuelo para su dolor. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? ¿De qué manera? Ellos simplemente cambiaron la pregunta. Y la pregunta la hicieron mucho más realista. Durante mucho tiempo ellos se habían preguntado ¿por qué? Y al no encontrar la respuesta, lo único que habían encontrado, ¿sabes? Lo único que habían conseguido era aumentar su pena. Cuando tú te preguntas ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Casi siempre tu pena, tu dolor, tu sufrimiento, tu fracaso, tu problema, siempre sigue aumentando. Entonces, estos padres iniciaron a hacer la pregunta de forma diferente, y es ¿cómo? Es decir, ¿cómo hacer para soportar la dura prueba con valor y entereza? ¿Cómo vas a hacer tú para salir de la situación que estás pasando? ¿Cómo vas a hacer tú para salir de la depresión, de la ansiedad, de la angustia? ¿Cómo vas a hacer tú para salir de ese desánimo que te está enfrentando? A pesar de ese momento, marido y mujer aceptaron la realidad. Ellos entendían lo que estaba pasando en su vida, lo que habían perdido, y por lo tanto ellos pidieron fuerza a Dios para resignarse y para recobrar el ánimo perdido. Y Dios les alentó, evidentemente, les dio una visión más profunda de la vida. Yo me pregunto si a ti te ha ocurrido algo similar, si te ha ocurrido algo parecido. Frente a un infortunio o a una adversidad cualquiera, ¿te has preguntado insistentemente por qué? Y la pregunta que yo te hago es, cuando tú te preguntas ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Has conseguido algo? Quizás lo que has conseguido es confundirte más o incluso dudar de Dios. ¿No es más razonable entonces que desde ahora iniciemos a buscar una salida diferente? ¿No es más realista que entonces iniciemos a mirar la salida de la fe y así encontrar una salida para nuestras penas en lugar de endecharlas sin beneficio alguno? Aunque nosotros no lo entendamos y menos aún lo aceptemos en este momento, el Altísimo, es decir, Dios, Él sabe por qué. Él sabe el porqué de cada situación que estamos pasando. Él sabe el porqué de cada tribulación que nos toca padecer. Discutir con Dios o maldecirlo no tiene sentido. Semejante actitud nos vuelve hostiles, amargados, nos deja con un sentimiento cada día peor y nos va a dejar abierta la herida del dolor. Pero por otra parte, Dios, Él conoce la forma como consolarte. Y con un espíritu paternal siempre Él anhela mitigar nuestro dolor, nuestros pesares. Y Él te afirma hoy y a ti en ese momento que tú y yo, en Mateo 5:4 nos dice, seremos consolados. Y esa es una promesa que no falla, porque Dios es amor y Él nunca permite que suframos más de lo que podamos soportar. Nos recordaremos a partir de este día que frente al dolor es más cristiano y más útil preguntarnos cómo y no por qué.
Dios tiene una forma de consuelo grande, una forma de consuelo que está lejos del alcohol, una forma de consuelo que está lejos de las drogas, del cigarrillo, de amargarte la vida, una forma de consolarte que posiblemente tú nunca has observado en la bebida, en la desesperación. La forma de Él consolarte es a través de la fe, acercarte a Él, confiar en Él. Tal vez te sientas destrozado, destrozada porque has perdido a alguien muy especial, porque has perdido un objeto que para ti era de mucho valor y te preguntas ¿por qué te pasa eso a ti? Hoy tienes que cambiar la pregunta y es ¿cómo vas a enfrentar los días venideros? ¿Los vas a enfrentar siguiendo sola en el dolor, preguntándote cosas que no te han llevado sino simplemente a más dolor y sufrimiento? ¿O vas a confiar en Dios? Le vas a dar a Él una oportunidad. Y Él te dice a ti en este momento, llámame cuando estés angustiado y yo te libraré. Salmo 50:15. Hoy tal vez te encuentras angustiado, angustiada. Llama al Señor. Dobla tus rodillas, reconoce que Él te puede ayudar. Acepta la ayuda, humíllate delante de Él. No sigas con la arrogancia de que Él no te ayudó antes y nunca lo hará. Búscale, por favor. Y de esa forma, tú vas a entender que evidentemente, tal vez aun cuando nuestras vidas se haya tronchada diariamente nuestra necesidad de más variada suerte, Él te está diciendo en ese momento, llámame cuando estés angustiado, llámame cuando estás angustiada, porque yo te voy a librar. Que Dios te bendiga y que más aún tú puedas sentir el abrazo paternal de un Dios que quiere librarte de tu dolor, que quiere librarte y quiere estar allí contigo en ese dolor para enseñarte a cómo superar el dolor, el sufrimiento, el fracaso y cada cosa que nos ha hecho sentir que la vida no tiene sentido. Hoy tu vida puede recobrar el sentido si tan solo crees en Él. Que Dios te bendiga y que hoy le des una oportunidad a tu gran amigo. Adiós.